85 votos fue lo que obtuvo la aprobación de la idea de legislar la reforma previsional presentada por el gobierno en la Cámara de Diputados. Vamos a conversar a partir de ahora sobre lo que significa esta aprobación con la ministra del Trabajo, Janet Jara. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bueno, primero quiero saber cómo califica usted lo que ocurrió este día en la aprobación de la idea de legislar, pero de manera tan restrictiva porque se rechazaron tantos puntos que eran importantes para el gobierno. Sí, mire, primero quisiera señalar que lo vemos con un optimismo moderado, porque aquí se ha producido un hecho muy importante, que es poder avanzar en el debate, pero sin duda hay temas que son relevantes que han ido quedando en el camino. Así que lo que nos ha dicho el presidente Gabriel Boric es que ha sido una muy buena señal, ¿cierto?, poder continuar con este debate, lo que no pasó en la reforma tributaria, pero sin duda nos ha mandatado a seguir conversando con los sectores políticos ahora en el Senado, a fin de poder buscar el acuerdo que acá en la Cámara de Diputados después de tanto tiempo no se pudo producir, lamentablemente. Ahora, que no se haya aprobado esta fórmula del 3 y 3 para el 6% adicional de cotizaciones, ¿significa que eso queda zanjado o significa que se podría llegar a conversar de una manera distinta en el Senado? Bueno, mire, primero contarle que hay varios temas que sí se aprobaron, bastante amplios, claro. Entre esos, la separación de la industria, se crearon los inversores privados, no se creó el inversor público. Es curioso porque se habla mucho de que la gente pueda elegir, pero cuando se quería levantar una alternativa pública, se le cerró la puerta. Bueno, se crearon los fondos generacionales, los cambios de comisión de flujo a saldo, que significa que los afiliados ya no van a seguir experimentando, sufriendo las pérdidas cuando sus fondos caen, y ellos igualmente le tienen que pagar la comisión al FP, se van a alinear los incentivos. Pero en torno al seguro social propiamente tal, ocurre algo así como una paradoja, porque fíjese, aprueba la idea de la creación del seguro social, pero no se aprueba la cotización que va a financiar ese seguro social. Así que lo que tenemos que hacer ahora es conversar con los senadores y senadoras, por cierto, de oficialismo y de oposición, porque es importante que las personas también sepan en sus casas que estos proyectos requieren una mayoría calificada y no alcanza con un puro sector político. Tiene que buscarse un acuerdo si queremos subir pensiones. Y en función de aquello vamos a definir, ¿cierto?, cómo reponemos el proyecto de ley en el Senado. Pero este es un trabajo que se va a retomar después del día de hoy, ¿cierto?, que hoy día estamos contentos por el avance en que no se trabara, ¿cierto?, la idea de legislar. Sin duda, ministra, pero vamos viendo para que la gente que hasta ahora no tiene tan clara de qué se trata la reforma, y por eso hay encuestas que dan ciertos resultados, pero también las mismas encuestas dicen que la gente no sabe de qué se trata esta reforma. Por lo tanto, le quiero preguntar, lo primero, lo que se aprueba hoy día es lo que la oposición ha llamado solamente un cascarón que no tiene ningún contenido, que es solamente un titular. Mire, esos son discursos políticos que no dicen relación con los contenidos y los elementos técnicos de la reforma. La verdad, como decía hace un rato yo atrás, la crítica hoy día de la oposición a la reforma previsional es que la reforma previsional es mala. Ese es el fundamento que han presentado. Entonces, ante ese tipo de fundamentos, la verdad es que uno queda, ¿qué puede decir? Al contrario, no, si la reforma es buena. Aquí lo relevante es lo que se pretende hacer. Y se aprobó aquí la PGU a 250.000 pesos con sostenibilidad financiera, porque tenemos que mantener el pago de la PGU. Eso ya es importante. En materia de seguro social, no se aprobó el financiamiento, como le comentaba, pero se aprobó la creación de un seguro social. Tendremos que ver ahora cuál va a ser el financiamiento adecuado para ese seguro social, porque, por ejemplo, se aprobaron el reconocimiento de las labores de cuidado. No se aprobó compensar las diferencias por expectativas de vida entre hombres y mujeres. Entonces, hay una serie de normas que quedaron algunas aprobadas, otras no. Que se haya aprobado un seguro social. Yo creo que es una pregunta muy interesante para la derecha, porque fueron ellos quienes precisamente se opusieron a que se financiara este seguro social. Entonces hay aquí una cosa que ha pasado en esta Cámara en particular, en el cual después de 14 meses y reiteradas ciertas acusaciones de que no había diálogo, el gobierno cedió más de una vez, ha intentado, ¿cierto?, más de una vez poder llegar a un acuerdo, ha puesto todos los informes y los números a disposición, pero con lo que uno se queda después de todo este tiempo es que en realidad no había voluntad política.
no había voluntad. Y uno de los argumentos que se utiliza, Matilde, que yo creo que es importante tenerlo claro, es que como algunos miembros del gobierno actual habían hecho algo parecido al gobierno anterior rechazando la idea de legislar, ellos hoy día encontraban ahí el fundamento. Entonces uno legítimamente se puede preguntar si esto es por venganza, porque en realidad, si es por hacer un punto político, lo único que se hace es daño a la calidad de vida de las personas mayores, pero también al sistema político. Lo bueno es que ya salió de acá, está en el Senado ahora, y vamos a abrir allá un diálogo franco con los parlamentarios de oficialismo y de oposición para ver si hay o no voluntad de legislar en esta materia, porque no pueden pasar 14 meses más para que al final de esos 14 meses nos encontremos en la misma situación en la que estábamos el día de hoy. ¿Y qué donde significa? Se gritan cosas de un lado hacia el otro y que no se resuelve nada con eso. Ministra, ¿pero qué significa, qué podemos entender con este seguro social que se aprueba para lo que se necesita financiamiento? ¿Qué es lo que se necesita financiar? ¿Qué es lo que, digamos, quién queda asegurado? ¿Qué? En primer lugar, a todas las personas van a tener un piso de protección social de 250.000 pesos con el aumento de la PGU con su debido financiamiento. En segundo lugar, las personas van a tener su pensión que viene del 10% de la capitalización individual, que se refuerza con un 3% adicional, ¿cierto? Que es un 13%. Y en tercer lugar, sobre ese monto de la pensión, las personas tienen un seguro social. Y ese seguro social es el que proviene de la cantidad de años que cotizaron. Se conoce la cantidad de años que una persona cotizó en una razón de una UF por 10 años cotizados. Además, a las mujeres se le compensa las diferencias por expectativas de vida, porque no puede ser un castigo eso, vivir más. En definitiva, lo que se hizo fue como aprobar la idea teórica, pero votar los mecanismos. Entonces, hay una consistencia profunda en esto y entendemos porque no hay acuerdo y hay visiones distintas de lo que tiene que ser la seguridad social. Algunos creen que debe ser un tema estrictamente individual, nosotros creemos que tiene que ser un tema más ponderado, mixto, entre individual y también social de la sociedad. Y vamos a abrir esta conversación franca con los senadores y senadoras, porque sin duda, con un puro sector político, una reforma previsional no avanza. Y tener trabado el tema tanto tiempo para después terminar en las mismas circunstancias en que se terminó en esta Cámara, con la oposición que en enero del año pasado votó en contra de la idea de legislar, después de que pidió muchas mesas técnicas, a las cuales algunas se sumó, otras no, separaba, ponía condiciones, para terminar diciendo lo mismo 14 meses después. La verdad es que es algo bastante grave para el sistema político. Ministra, el seguro de longevidad quedó incluido, el seguro... Sí. Cuéntenos qué fue lo que quedó, porque también es algo que no tiene todavía financiamiento. Sí, permítame agregar algo, Matilde. Sobre todo si nosotros recordamos, en el gobierno del expresidente Piñera, él también presentó un proyecto 3.3 y ese proyecto está en el Senado. Entonces, si uno se pregunta qué ha cambiado tanto en Chile en 2 años... La PGU dice la único que hice como ministra del Trabajo y Previsión Social, lo único que le puedo decir es que las pensiones que vienen de la AFP, lo único que han cambiado es que siguen disminuyendo. Siguen disminuyendo. Claro, la oposición dice que antes no existía PGU, claro. Pero había pilar solidario. Entonces, tampoco es que no hubiese ninguna ayuda. Es verdad, la PGU es una buena política pública, ha ayudado, ha aumentado el monto de las pensiones. Eso se financia vía impuestos. Lo que se financia vía cotización es lo que aquí está crítico. Porque la mediana de las pensiones es de 73.000 pesos. Las mujeres tienen una mediana de 38.000 pesos y los hombres de 150.000. Entonces, si nosotros queremos tener un sistema de pensiones en el cual la legitimidad del sistema se base también en que el esfuerzo de las personas se reconozca a través de una pensión que provenga de la cotización que hacen, ahí hay que hacer cambios. Porque esto tiene un problema bastante profundo de monto, eficiencia, ¿cierto? Pero sobre todo legitimidad, porque la gente se pregunta, ¿para qué cotizo? Si saco lo mismo que casi el que no cotiza. Digamos, lo que la gente no tiene claro, porque la pregunta que se plantea y que insiste la oposición es que la gente lo que quiere es la propiedad de su fondo. O sea, a uno le preguntan, ¿usted quiere ser dueño de su fondo? La respuesta natural es sí. Pero nunca se le ha preguntado a la gente si quiere mejor pensiones o no. La gente no tiene claro lo que ocurre
con su pensión. Ese es el punto. Sí, bueno, pero no lo sabemos, no hay claridad, ni siquiera una claridad comunicacional. Mire, hoy día justamente salió una encuesta Data Influye, de Data Influye, que hace preguntas distintas a las que se han hecho todo este tiempo. Entonces le preguntan a las personas si estaría dispuesta primero a determinar si hay algo de solidaridad, ¿cierto? Un 30 y algo % dice que sí, o un poco más bajo, mire, si no, para no fallar, pero creo que era un 36% a favor de que sí hubiese solidaridad, un 34% que no hubiese solidaridad y que todo vaya al 6%, pero un 20 y algo % a favor de que sus pensiones suban. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos mecanismos, con solidaridad o solo con cotización individual, se puede subir las pensiones ahora y para las próximas décadas? Y el camino es uno solo, con un sistema mixto que combine el ahorro individual con algo de seguridad social, algo de seguro social. Entonces, las preguntas que se hacen cuando uno le preguntan, ¿quieres que te quiten tu plata? Evidentemente, si usted le pregunta a cualquier persona, ¿quiere que te quiten tu plata? Plata que ni siquiera existe, digamos, porque todavía los empleadores ni siquiera... Claro, obvio que alguien va a decir que no, pero sí, la pregunta central aquí es, ¿cuándo queremos que suban las pensiones? Porque esas mismas personas, también si usted le pregunta si quieren retiro, le van a decir que sí. Y si quieren a las AFP, le dicen que no. Y si quieren el Congreso, también le dicen que no. Bueno, aquí entonces, la encuesta, pregunta que se haga. Exactamente lo que dice Data Influye es que un 26% aprueba que sus fondos sean parte de un fondo solidario. ¿Ya? Un 26, ya está bien. 26%, claro, un fondo que permita pensiones dignas para todos. Un 24% quiere que sus ahorros sean inexpropiables y heredables. Y un 20% quiere, independientemente, que aumente la pensión. Ahí está entonces. Yo creo que es una pregunta que se hace de otra manera y, por cierto, la respuesta queda mucho más clara. Ahora, el proyecto en ningún minuto termina con el derecho a la herencia. Las indicaciones recogieron esta inquietud ciudadana, aunque uno está convencido que las pensiones son para cuando las personas viven. Bueno, porque pero lo que pasa es que no es si no puedo tener derecho a la herencia o no. Para el monto de la pensión. Digamos, otra de los planteamientos que se hace es que las personas no quieren que se les dé un manotazo a sus fondos, que el Estado tenga, digamos, la administración, porque pueden tomar esos fondos, que tampoco se quiere que alguien que nunca ha cotizado reciba, porque eso, entre comillas, sería injusto, se le estaría metiendo la mano al bolsillo de las personas. Todos esos son conceptos que están en la discusión y que, por cierto, no le hacen sentido a la gente. Mire, nadie quiere que le den un manotazo a los fondos. Lo que pasa es que algunos tratan de instalar esta idea del manotazo, del topón para adentro, de la expropiación, porque es lo que les conviene para impedir que hayan cambios. Ya han habido campañas completas comunicacionales en ese sentido. En segundo lugar, tienen que despreocuparse el tema de la administración, porque aquí la administración no está en el Estado. Se va a licitar a un privado, igual que el seguro de cesantía. En la inversión, las personas van a poder elegir si lo llevan a una entidad privada o a una entidad pública. Lamentablemente, la derecha nos había puesto como condición que compitieran en igualdad de condiciones y todo lo demás, pero aún así no lo aprobaron. Le tienen miedo a la competencia, que la gente prefiera irse a un inversor público. Y lo tercero que me dijo, que era la tercera idea que daba vuelta... de meter la mano al bolsillo. De meter la mano al bolsillo. Miren, y de dar pensiones a quienes nunca cotizaron. Claro. Precisamente la norma lo que busca es darles pensiones a los que cotizando tienen bajas pensiones. Pero es curioso porque, mire, cuando decimos vamos a mejorarle las pensiones a todas las personas, se acordó la PGU, para los que cotizaron y los que no. Hoy día queremos poner el foco en los que cotizando tienen bajas pensiones. Entonces nos dicen suban las pensiones, pero vía PGU. Claro. A la vez que rechazan la idea de una reforma tributaria. Pero además, si usted ve, si solamente subimos pensiones por vía PGU y por impuestos, ¿en qué sentido le hace a la gente cotizar? Esto termina promoviendo la informalidad. Sí, por eso en los países existen sistemas en los cuales los beneficios de la pensión se establecen en función del esfuerzo contributivo, que se llama, es decir, los años que cotizamos. Y así es el proyecto, no hay nada distinto, pero se instalan ideas, ¿cierto?, porque así se mete miedo y así los cambios no avanzan. Como que entra el reparto en el Senado.
Claro, lo que pasa es que hay muchas personas aquí que construyeron, por ejemplo, Matilde, cuando partió el tema de las cuentas nacionales, que no le gustaban. Usted le pregunta a algún parlamentario de la derecha por qué no le gustan y la verdad es que no le sabe dar ninguna razón. No le gustan nomás. Entonces después el reparto, otra circunstancia, la solidaridad, otra circunstancia. Entonces, en el fondo lo que aquí falta, más que el mecanismo, es tener la voluntad de que esto cambie, la convicción de que es necesario que cambie. Y parece que a algunos les acomoda como esto está, pero yo le puedo asegurar que ninguno de ellos vive con 206.000 pesos mensuales, porque si lo hicieran, no estarían en esta situación de trinchera, sabrían cómo la gente realmente lo está pasando de mal. Pero bueno, cada uno con su responsabilidad pública en este tema. Ahora, es difícil introducir el concepto de solidaridad en una sociedad que ha sido siempre tan individualista. Fíjese que en varios tipos de seguros que tenemos existe plenamente la solidaridad. En el seguro de cesantía hay cuentas individuales con fondos de cesantía solidario. En el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales completamente solidario. Claro, en ninguno de ellos hay un poder económico tan grande como las AFP en el tema de las pensiones. Entonces, hay un tema cultural, evidentemente, hemos estado 40 años en un puro tipo de sistema, pero también hay intereses económicos que tratan de que esto no avance y que no se resuelva, porque el negocio a algunos les ha rendido mucho. A las AFP les ha rendido mucho, han tenido tremendas ganancias. El problema son los pensionados. Entonces, más que ser una reforma en contra de alguien, aquí lo que hay que hacer es ponerse las pilas y hacer una reforma en favor de las personas. Ahora, ministra, yo creo, de acuerdo a la última encuesta de Data Influye, sí, que la solidaridad es un tema posible en nuestra sociedad. Ministra, para ir aclarando ciertas dudas, porque ayer conversábamos con el diputado Calisto, que estaban ayer todavía indecisos si iban a apoyar o no, y él planteaba que el tema de el seguro de longevidad. El seguro de longevidad, el seguro de longevidad no había sido incluido pese a que se había planteado que sí. ¿Qué fue lo que se incluyó, que quedó en el proyecto que hoy día se decide legislar? Mire, hay un tema muy interesante que es la longevidad, ¿cierto? Que es que cómo se calculan las pensiones hacia adelante, por cuántos años. Entonces, varios han propuesto que se baje la edad hasta la cual se calcula la pensión. La tabla de mortalidad. La tabla de mortalidad, claro, la expectativa de vida, la tabla de mortalidad. El punto y la pregunta que hay que resolver, de acuerdo a la propuesta de los demócratas, del Partido Demócrata y de varios parlamentarios más, lo han propuesto de varios sectores políticos, es bien transversal esto, porque hace mucho sentido, ¿no? Uno dice, ¿cómo voy a vivir hasta los 110 años? Y es verdad que la gente se lo pregunta legítimamente. ¿Quién financia o cómo se financia esa sobrevida? El que vive desde los 90 en adelante o de los 85 en adelante. ¿Y cuánto cuesta eso? Entonces, algunos parlamentarios plantean que esto cuesta menos de 2 puntos de la cotización. Y la verdad es que no es así, vale los 6 puntos del seguro o más, porque la longevidad de las personas es larga. Lo que se propuso y que se acordó en un protocolo con algunos parlamentarios también acá en el Congreso y se va a incorporar en el trámite en el Senado, es una nueva forma de pensión que se llama retiro programado colectivo, donde las personas van a poder elegir, pero al momento de jubilarse, si quieren ir por un retiro programado individual, que es lo que hay hoy día, una renta vitalicia, que es lo que hay hoy día, o un retiro programado colectivo. ¿Ya? Ese retiro programado colectivo lo que hace es que un grupo de personas asume colectivamente los riesgos de la sobrevida, porque se dice los riesgos de la sobrevida, pero que en realidad es una buena noticia seguir viviendo. Claro, sin plata no, pero... ¿Ya? Entonces se ayudan, en plata no, claro. Entonces se acorta la tabla para todos ellos, los que optan por esta modalidad. Hay personas que van a pasar esa edad y otras que no. Ya, y ahí se estaría financiando. Y esas personas que no pasen esa edad dejan fondos, ¿cierto? Y se mutualiza el riesgo. Es así la seguridad social en todo el mundo. Se aborda el tema colectivamente. Ya, pero eso no quedó en el proyecto, sino que se va a empezar a conversar. No, pero quedó en un compromiso. Ya. Sí, quedó en un compromiso. Nosotros ahora vamos a empezar una asesoría con la OCDE para abordar tanto esta tercera modalidad de pensión como poder evaluar completamente y para poder despejar cualquier duda que haya al respecto de la viabilidad técnica de un seguro de longevidad, porque
permítame decirle una cosa, Matilde. ¿Qué sería más popular que un gobierno dijera se acortan las tablas de mortalidad y las pensiones se calculan hasta los 85 años? Pero ¿qué sería tan irresponsable si una persona llega a los 86, a los 87 años? ¿Quién le va a financiar su pensión? Claro. Esa es la dificultad que tenemos. Por eso, esta tercera forma de pensión es una alternativa. Pero si se quiere avanzar a un seguro universal, tienen que estar todos los costos sobre la mesa, porque esto es para Chile y su futuro. No es para un periodo electoral ni para un determinado gobierno. Ahora, costó muchísimo, ministra, sacar esta aprobación de idea de legislar en la Cámara. En el Senado me imagino que va a estar tan o más difícil. Y se lo planteo también por dos cosas que ocurrieron el día de hoy respecto sobre todo a Demócratas. Demócratas tiene 2 senadores que... Bueno, uno fue aludido directamente hoy por el diputado Diego Ibáñez, que es la senadora Rincón, que yo no sé en qué estaba pensando el diputado Ibáñez, pero no es buena idea ir contra ninguno de los votos que pueden sumar al proyecto que él pretende sacar. Primero, ¿qué reflexión le lleva la intervención del diputado Ibáñez y cómo eso se puede, digamos, trabajar en el Senado? Sí, mire, yo lo primero que quisiera señalar, Matilde, es que habiendo dado este paso tan importante hoy día que permite continuar con el debate de las pensiones, nosotros tenemos que quedar muy claras y muy claros en que esto nunca ha sido una tarea fácil. Entonces, la verdad es que todas las cosas que pasan y que se enredan, las veo como propio de lo desafiante que ha sido para el país poder tener una reforma previsional, así que claro, pero de verdad, que no es que el problema pero tampoco lo dramatizaría, es parte de la dinámica política. Pero el problema que venga del presidente del partido del primer mandatario llama la atención. Bueno, yo creo que es un tema importante que puede conversar con el mismo diputado Ibáñez. Yo no he tenido oportunidad hoy día porque ha sido un día con muchas cosas, ¿cierto? Pero muchas veces las cosas en la política se enredan y no es necesario que sean así. Nosotros vamos a estar con toda la disposición y esto iba a ser fácil y esperamos que en el Senado podamos llegar a un buen acuerdo. Capaz que sorprendamos a Chile y cumplamos con nuestras responsabilidades. Pucha que sería bonito. Pero al mismo tiempo con Demócrata hay otro desafío, porque hoy día también, y lo decía el diputado Calixto en su intervención, no solamente, claro, recibieron esto del oficialismo, sino que desde la derecha, él dice, nos amenazaron con no llevar un pacto electoral para las próximas elecciones municipales si nosotros votábamos a favor como lo estaban haciendo hoy. Por lo tanto, esa presión va a seguir existiendo sobre estos 2 senadores cuando se comience a debatir en el Senado. Mire, a veces las fuerzas políticas tienen distintas formas de relacionarse. Yo en general trato de actuar de otra manera en política, pero cada uno ve su estilo, ¿no? Lo que le puedo sí contar, Matilde, es que en el Senado nosotros necesitamos un acuerdo con la oposición, incluso más allá del valioso aporte que puedan hacer tanto el senador Bianchi, los senadores demócratas, porque este proyecto es de quórum calificado y requiere también votos de la oposición. Entonces aquí no va a poder pasar, digamos, que aquí hay 2 opciones para que haya reforma a las pensiones. O nos ponemos de acuerdo todos, y realmente todos, o no. ¿Por qué? Porque esto requiere una mayoría calificada. Así que nosotros esperamos que en el Senado nos pueda ir bien. Sabemos que no va a ser fácil, como señalaba. Vamos a cumplir nuestros compromisos, tanto en torno a la tercera forma de modalidad de pensión como a la evaluación del seguro de longevidad que se nos ha solicitado por parte del Partido Demócrata. Agradecemos además también a la Democracia Cristiana, a la diputada Karen Medina, que no estando de acuerdo con nuestras propuestas, igualmente no cerraron el diálogo, que es lo valioso y rescatable. Y en lo demás, cada uno tendrá que hacer evaluación, ¿cierto?, de lo que pudo haber hecho mejor, de lo que puede hacer mejor en el próximo proceso y cómo puede contribuir más a una causa tan necesaria como es mejorar las pensiones. La esperanza que usted tiene también cuando dice hay que llegar a un acuerdo con la oposición. Anteayer, el senador Chaguán decía, sí, hay que llegar a un acuerdo en el tema de pensiones, no podemos seguir esperando, pero recibe un torpedeo de la extrema derecha diciendo que lo que él está haciendo es negociando con la izquierda en un año que es electoral. Por lo tanto, ¿qué fortaleza se va a necesitar este año para una reforma como esta, desde la oposición? Sí, yo creo que es muy importante tener 2 cosas a la vista. La primera de ellas,
que si hay que haber un acuerdo en pensiones, esto no tiene mucho plazo, porque vienen muy pronto las elecciones municipales y es obvio que cuando vienen las elecciones las fuerzas políticas se tensionan y es mucho más difícil buscar acuerdos. O sea, y hacerse los lesos con eso es no asumir una realidad nomás. Tenemos una ventana de oportunidad. Lo segundo, que viene el año en el cual se vencía la veda para discutir los retiros. Y hoy día ya algunos parlamentarios gritaban, ¿cierto?, en el tenor de la discusión de la Cámara, que querían retiros. Entonces también es otro tema que hay que tener a la vista. Pero yo diría que también es fundamental que los liderazgos políticos, quienes estén disponibles, ¿cierto?, para superar esta idea de la venganza, que porque tú el gobierno anterior votaste en mi contra y el anterior al anterior yo voté en tu contra, sino que aquellos que pongan Chile y las personas mayores, los chilenos, los afiliados y los cotizantes por delante, tienen que jugar un rol en esto. Y yo, a pesar de que tengo muchas diferencias políticas evidentes con la oposición, fíjese que tengo claridad en que ellos tienen cierta certeza de que debemos cambiar el sistema de pensiones. Lo que aquí se enredó en la Cámara por las dinámicas propias, a veces de las formas que hay en distintos espacios legislativos, creo que en el Senado pueda ser visto de otra manera. Nosotros sacamos 40 horas en el Senado, ahí construimos el acuerdo. Y fue algo que en algún minuto se veía como imposible y logró sacarse. La ley de conciliación de la vida laboral y familiar también la sacamos en el Senado. Ahí construimos el acuerdo. Acá en la Cámara hemos logrado construir otros acuerdos como el de salario mínimo o la ley Karin. Pero pensiones ya no se pudo. Y ahora tenemos que ir al Senado con la mejor de las voluntades y con harta esperanza además, porque las personas que están esperando este cambio son las que nos dan a todos fuerza. Y yo sé que los que están en la derecha también reciben de sus vecinos, en las comunas, en los distritos que representan, la necesidad de que esto cambie. Así que espero que se pueda abrir ese camino. Muy bien. Tenemos que darle tiempo al tiempo también, pero corto tiempo, porque no hay mucho. Que las vacaciones sean un espacio entonces para decantar. Ministra, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile, Matilde, en este espacio y en este día tan importante y tan tenso que estuvo durante toda la jornada. Que esté muy bien, que tenga una buena tarde. Chao. Nosotros hacemos un alto en Hoy es Noticia, ya regresamos con más.